Ahora a ocuparnos del tema de Caín y Abel. Este es un tema muy, muy complejo, es un tema muy polémico. Vamos a tratar de citar varias fuentes de consulta. Vamos a tratar de hacer un juicio sobre todas estas fuentes que tenemos, con la idea de poder ver desde diferentes ángulos lo que la Biblia nos ha mostrado sobre este tema. Hay cosas que obviamente son nuevas, yo creo que las vamos a ver por primera vez. Lo que yo les invito es que tengamos la mente abierta sobre este tema, porque en primer lugar hay que hacer una aclaración. Lo que nosotros conocemos como Biblia corresponde a algo que se llama un canon bíblico. Un canon bíblico es un acuerdo que hicieron unas personas, unos religiosos, para definir de todos los libros que habían escritos en la antigüedad, cuáles se tomaban y cuáles no. En ese orden de ideas, pues vamos a encontrar que unas corrientes doctrinales tienen una cantidad de libros, otras tienen otra diferente. Pero quien ha decidido qué libros entran o qué libros no entran son precisamente hombres, organizaciones religiosas. Dentro de eso, pues, se nos ha privado de conocer otros libros que, digamos, porque no están dentro de la corriente religiosa, terminaron llamándolos apócrifos. Y los libros apócrifos son libros que hasta cierto tiempo terminaron dándoles la etiqueta de ser libros prohibidos. Pero en realidad no eran libros prohibidos, eran simplemente libros que no se habían podido comprender o no estaban de acuerdo con la religión de quien los quería presentar. Entonces, lo que hoy vamos a citar, vamos a traer para explicar el capítulo de Caín y Abel, otras fuentes diferentes a las que conocemos, para que podamos ver cómo veían anteriormente, valga la redundancia, este tema mucho antes de haberse transcrito la Vulgata Latina, de donde viene la Biblia que actualmente tenemos nosotros. Entonces, con este preámbulo vamos a arrancar. Bereshit, Génesis, el capítulo 4, habla de las dos simientes. Dos simientes son dos genealogías y siempre se van a tratar o en la Biblia o en la Sagrada Escritura siempre las vamos a ver como el trigo y la cizaña. Entonces, esto es algo que vamos a comenzar a verlo en adelante, pero ya sabemos a qué se refiere. Bien, este tema es muy polémico porque la forma como lo vamos a ver es la forma como estaba escrito mucho antes de que apareciera la Vulgata Latina, de donde se tradujo el texto, por ejemplo, de la Biblia Reina Valera. La Biblia Reina Valera pues tomó otro rumbo en la traducción y por eso queremos presentarlo. Ustedes ven en la imagen la imagen de una gestación de dos bebés en el vientre de una madre. Y con esto queremos nosotros presentar lo que hemos podido entender acerca de lo que es Caín, Abel, el origen de cada uno de ellos y el desenlace y cómo han afectado al plan creador del Eterno. Vamos a empezar entonces con la Reina Valera. La Reina Valera dice en el capítulo 4, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. ¿Qué quiere decir he adquirido varón? Pues esa es una partecita que queda queda en el imaginario, es cierto, pero pues obviamente cuando se reúnen piezas de diferentes partes, vamos entendiendo qué significa he adquirido un varón de Yahweh. Dice, después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas,
y Caín, labrador de la tierra. Pues, hermano, pues ahí usted mencionó una palabra que creo que es necesaria aclarar y es Yahweh, ¿no? Sí. Porque pues de pronto los oyentes no conocen bien ni que Yahweh es el nombre con el que se le presenta a Moshe, y por eso en los escritos de la Torah y del Bereshit, cuando se menciona su nombre, se escribe como Yahweh. Ese es el nombre del Elohim eterno con el que él se presentó y se dio a conocer a Moisés. Sí, correcto, y es oportuna la aclaración, porque yo les hablaba ahorita, por ejemplo, de la existencia de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue una traducción que se hizo de otro libro que se llamaba, otra traducción que se llamaba la Septuaginta. La Septuaginta fue traducida del hebreo al griego, y la Vulgata Latina fue una traducción del griego al latín. En medio de estas traducciones, por cuestiones de semántica y cuestiones de que quien en último término hizo la traducción, que fue un sacerdote católico, Jerónimo de Estridón, él arbitrariamente cambió el nombre del Eterno, que es Yahweh, que corresponde a su naturaleza. Vamos a entender que los nombres hebreos tienen una razón de ser. O sea, un nombre significa una cualidad o algo que destaca a la persona que recibe el nombre. En este caso, por ejemplo, Yahweh viene de Yod-Heh-Vav-Hei, que significa yo fui, yo seré y yo doy existencia a lo que existe. Ese es el significado. Y por esa razón es que nosotros no utilizamos el vocablo Jehová, porque Jehová es un término helenizado, o sea, de origen griego, que en realidad no le hace honor al nombre del Elohim de Israel. Por esa razón, entonces, vamos a continuar utilizando siempre el nombre de Yahweh. Y muy buena la intervención, Samuelito. Esta, como ven, entonces es la versión de la Reina Valera. Vamos a citar algunas fuentes de consulta para precisamente tratar de darle más luces a este tema. Uno de ellos es el Targum Jonatán. Targum Jonatán es un escrito muy antiguo que data de la época de la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. O sea que esto de los escritos que actualmente existen y que de los que se pueden consultar, tal vez este es el más antiguo, el Targum. Targum, la palabra Targum en hebreo significa traducción. No es otra cosa sino la traducción, pero el nombre Jonatán también es un accidente, porque en realidad este Targum fue una traducción que hicieron unos levitas sobre este tema, pero quien lo tradujo fue un señor que se llamaba Jonatán, y por error terminó convirtiéndose en el Targum de Jonatán. Hay varios targúmenes. Está el Targum de Jonatán, el Targum de Onkelos, el Targum de Babilonia, el Targum de Israel, el Targum de Yamnia. O sea, son textos que se consideran antiguos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para tomar estas fuentes de consulta es necesario saber, por ejemplo, que hay targúmenes como el de Babilonia, que son targúmenes que no guardan una relación estrecha con el pensamiento hebreo. Entonces, tiene algunos sesgos que no, la verdad no recomendaría que se siguieran. Bien. Hermana, un aporte. Pues, para que entendamos, nos situemos, ¿no? La Torá, pues recordemos que fue escrita por Moisés. Estamos hablando que fue hace más de 3.500 años, promedio 3.500. El Targum es una traducción de los libros de la Torá, y en parte pues ellos se hacían aportes
de sus conocimientos, Claro. aproximadamente hace 2500 años, Vale. como un aproximado. Después sí estamos hablando de una diferencia de 1000 años, pero pues recordemos de que ellos recopilaban estudios, Claro. recopilaban también estudios de la cultura oral, ¿no? Sí, claro, y es que para esto también tenemos que entender que en esos tiempos no había la posibilidad que tenemos hoy de imprimir y el papel y todas estas cosas que tenemos hoy en día. Hace más de 2000 años esto no era posible. Para poder guardar estos textos, pues se utilizaban muchas veces pieles, pero pues son recursos orgánicos que están expuestos a mucha descomposición y entonces pues terminaban dañándose, terminaban perdiéndose. Ahora también en muchas guerras pues se perdieron textos originales y pues resulta un poquito complicado tener una fuente confiable, pero pues una de las ventajas que tenemos hoy en día es que precisamente el tema del acceso a la información que tenemos hoy nos ha permitido que podamos recobrar algunos de estos textos y los podamos tener de consulta. Bien, entonces, ¿qué dice este Targum Jonathan? Este Targum Jonathan sobre el tema del que estamos hablando dice, y Adán conoció a Java, que es el nombre hebreo de Eva, su esposa, que había deseado al ángel, y concibió y desnudó a Caín, y ella dijo, he adquirido un hombre, el ángel del Señor. Entonces, miren cómo va evolucionando la anterior presentación que teníamos, que dice, por voluntad de Yahweh he adquirido un varón, a que estemos diciendo, he adquirido un varón, el ángel del Señor. O sea, en realidad aquí lo que estamos viendo es que este personaje al que estamos hablando, que es Caín tenía una procedencia y esa procedencia no era humana, esa procedencia no era de Adán, ese origen de este Caín, precisamente como está escrito ahí en Targum, dice que Eva, su esposa, había deseado al ángel. Y ahí está precisamente el tema de que anteriormente habíamos leído que Eva decía que ella codició o deseó el árbol de la ciencia del bien y del mal y lo halló bueno para conocer. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Eva es precisamente la que ve con buenos ojos que eso que ella está recibiendo, que sabe que no es del Eterno, le va a dar a ella una condición de beneficio mayor a lo que ella creía. O sea, ella pensaba que tener descendencia de un hijo del Eterno, que en este caso estamos hablando de Hasatán, la iba a convertir a ella en un ser de poder y de conocimiento. Vamos a seguir con las fuentes de consulta. En otra parte del Targum Jonathan, dice así, y añadió que su esposo Adán tenía a su gemelo, incluso a Abel, y Abel era un pastor de rebaño, pero Caín era un hombre que trabajaba en la tierra. Fíjense que aquí el Targum no deja lugar a dudas, porque aquí está haciendo una clara diferenciación entre el origen de Caín y el origen de Abel. Y ella dice que su esposo Adán tenía a su gemelo, o sea que ese Abel sí descendía o era descendiente de Adán. Bien. Estas cosas, como le digo, son nuevas y nos invitan
a reflexionar. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Este es el tema que el texto que lo estamos confrontando entonces con el Targum Jonathan. Ahora, aquí yo les traigo un segmento. Lo que pasa es que por temas de que se ve un poquito borroso, entonces me tomé el atrevimiento de citarles allí lo que dice en esa parte. Esto es tomado del libro del Talmud de los judíos. El Talmud, si bien no es una fuente muy confiable, estos textos que son antiguos y corresponden a la parte de la Torá o la parte de los 5 libros primeros, digamos que tienen más autoridad porque son libros que no han sido sometidos a muchas traducciones y digamos que guardan la esencia del pensamiento original. ¿Qué dice en el Talmud? Para cuando la serpiente se encontró con Eva y le inyectó la lujuria dentro de ella. O sea, estos textos están hablando y están dando una prueba indubitable de que hubo una relación de tipo sexual entre el Najas y Eva. Entonces, esto es lo que nosotros hemos querido traer y presentar a colación, porque, pues, digamos, en la traducción Reina Valera no se hace una aclaración muy precisa al respecto. Digamos con otros textos que hemos sacado del Talmud. Este texto aquí, por ejemplo, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del reino, y sigue con la descripción del texto, y aquí hace el rabino de aquel entonces, que es un rabino muy antiguo, dice, más sutil, es decir, hacía el mal más que todas las bestias, es decir, todas las personas idólatras de la tierra, porque ellos son los hijos de la serpiente antigua que sedujo a Eva. O sea, con lo que estamos viendo es que en la antigüedad era muy conocido de que lo que había pasado entre Caín y Abel correspondía a un acto sexual inapropiado de Eva con el Najas. Esta cita del Talmud que está en Yevamot, en el capítulo 103, la parte B del Talmud judío, dice así, cuando la serpiente copuló con Eva, él la infundió con lujuria. O sea, aquí ya no hay lugar a dudas que efectivamente ya estamos hablando de que en realidad se consumó un acto sexual entre Adán y Eva. Vamos a reflexionar un poco sobre este tema. ¿Qué significa y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya? Nosotros habíamos dicho en la anterior charla que eso no significaba que se estaba iniciando una vendetta entre la descendencia de las serpientes y la descendencia de las mujeres. O sea, no era una guerra entre el género femenino humano y las serpientes. No era eso. Lo que estaba hablando es de que la descendencia del Nahash y la descendencia de Adán iban a estar enfrentados perpetuamente. Entonces, esto significa el inicio de una confrontación milenaria entre la simiente del Nahash y la simiente de Adán. Bien, ¿cuál es el significado de simiente? Perdón, le hago un aporte. Y es que, o más bien un aporte, es una reflexión, ¿no? Sí. Y es cómo estas cosas del pasado hoy nos afectan. Y esa es la importancia, porque esta mañana, o sea, este estudio no es para
que nos volvamos historiadores o certificarlos con, no sé, algo de periodismo. No es de certificarlos con eso. No estamos detrás de un Pulitzer. Exactamente. Estamos demostrándoles con evidencia de que estas cosas realmente ocurrieron, de que las personas del pasado lo conocían, pero de que había una manipulación y para hoy, para nosotros, se ha ocultado. Y eso nos está afectando hoy en día. Y hoy en día, si nosotros queremos saber quién soy, para dónde voy, tengo que al menos conocer de dónde vengo, quién soy, delante del Eterno. Creo que en medio de estos estudios hemos empezado a entender y a comprobar la realidad y la existencia del Eterno, ¿no? Claro, y es que de hecho ocultar todas estas cosas ha hecho que las personas que tienen un poquito más de intención de conocer las cosas, que son capaces de ir y reflexionar y entender, van a entender que la religión en realidad es algo difícil de entender, o no difícil, es algo que no se debe creer porque en realidad no aporta verdad a nada. Y si algo no me aporta verdad, pues en realidad no vale la pena tenerlo en cuenta. Por esa situación, digamos que hay muchas personas que han tomado la parte religiosa como algo que no vale la pena reflexionarla. Pero esto es porque han habido malas interpretaciones, han habido intereses ocultos detrás de esta verdad, y la verdad es que esto se ha ocultado por mucho tiempo. Pero hoy con el acceso pues, a la información como la tenemos hoy, pues es mucho más fácil poderlas entender. Bien, entonces sigamos con el significado de simiente. Para entender lo que significa simiente, vamos a citar las dos fuentes que tenemos en las Sagradas Escrituras. Primero, la reflexión griega. En griego, la palabra simiente viene de esperma, o sea, que significa algo sembrado, algo derramado, la esperma masculina, descendencia, remanente, sembrar, linaje. Esto nos da una idea de lo que significa simiente. O sea, simiente es una cadena genealógica de descendientes de otra persona. Vamos a citar ahora la fuente hebrea. En hebreo, la palabra que se utiliza para simiente es sera. Y ahí están los números que ustedes están viendo, acompañados de la descripción, son números que corresponden al Strong. El Strong es un diccionario que lo escribió el señor Jonathan Strong, un señor alemán, y él se encargó de tomar todas las palabras que están escritas en la Torá, y él les hizo la traducción, y pues esto ha servido muchísimo para que pues nosotros vayamos entendiendo lo que significaba o lo que pretendía decir en el lenguaje original. Entonces, la palabra para simiente en hebreo es sera. Sera significa semilla, fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad, bueno, carnal, descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, etc. Entonces, lo que estamos viendo acá, que cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, no está hablando sino de otra cosa, es que la descendencia de los hijos del Nahash iban a estar en enemistad con la descendencia de los hijos de Adán. Pero aquí vienen varias cosas importantes que entender. Dice, esta palabra le fue dada a Eva, pero las mujeres, el género femenino, no tienen simiente. O sea, las mujeres no son portadoras de semen. Entonces, parecería ilógico que le fuera dada esta revelación a Eva, siendo que ella no tiene capacidad de poder reproducir. Ella da vida, pero en realidad la semilla y la simiente es la de los varones. ¿Por qué razón le dijo a Eva esto? Pues porque es que hay una
profecía que se está estableciendo desde este momento y que tiene que ver con un personaje que más adelante es la persona o es el ser que viene a restaurar el orden original del plan divino. Y ese es el que en la religión nos han dicho que es Jesús, pero que su nombre original es Yeshua. Al igual que como hablamos de Yahweh, Yeshua es un nombre que como dice la palabra, es un nombre sobre todo nombre. Y sobre ese nombre se doblan las rodillas de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Eso qué significa? Que este Yeshua es un Elohim que tiene el poder y sobre él se va a restablecer el plan del Eterno. Pero ese Elohim va a nacer de una mujer que es virgen, pero él no va a ser fecundado por ninguna simiente de hombre. Por esa razón es que ahí es que se completa el sentido de que sea la simiente de la mujer la que venza a la simiente del Nahash. Esto significa que en el vientre de Eva habían dos bebés de diferentes padres. La respuesta es sí. Y por eso viene la sentencia de Yahweh, que viene aplicada a la transgresión que había hecho Eva. ¿Cuál es la sentencia sobre Eva? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz 2 hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Miren, cuando uno conoce a través de las escrituras la forma como el Eterno emplea la justicia, él emplea un principio que se llama la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Lo que pasa es que lo hemos aplicado mal. No significa que si una persona le saca un ojo a otra persona, la otra persona le tiene que sacar el ojo a la persona que la agredió. No, esa no es la interpretación. Significa que la persona que causa un daño tiene que reparar el daño de acuerdo al grado de daño que hizo sobre la otra persona. O sea, la sentencia tiene que ser equivalente al grado de transgresión que haya hecho. Por esa razón, aquí el juicio que le está haciendo a Eva es que por ella haber prestado para copular con el Nahash, ella iba a recibir precisamente en sus preñeces dolores, porque ese era el castigo que venía asociado a la transgresión que había hecho ella. Pero bueno, aquí hay otra cosa que también es importante entender. Pero ¿por qué Eva pensó que teniendo un hijo del Nahash iba a tener poder? Pues porque es que recuerden que el plan del Eterno era que Adán y Eva iban a tener descendencia y esa descendencia, el primogénito de esa descendencia tendría bendición. Y el Nahash les vendió una idea equivocada. Les hizo pensar que si el primogénito de ellos dos era Caín, que era del Nahash, ese hijo, ese Caín, iba a tener bendición. Y por esa razón, porque es que eso también es ley que es necesario aclarar sobre el tema de los hijos de los hebreos. El primer hijo de los hebreos, que es el primogénito, es el que hereda las bendiciones del padre. Por esa razón, entonces, el Nahash quería tener el primogénito de Adán y Eva porque él pensaba que ese Caín iba a ser un ser de bendición. Comprender algo, y es que cuando hablamos del primogénito no es que no tengo una idea de que como nosotros los hombres de que el primogénito y que de todo, ¿no? Sino que no. Estamos aquí hablando, en primero cuando hablamos de la tradición hebrea, pues estamos hablando del linaje real.
Y en la realeza, pues el primogénito era el que recibía, digamos, como la mayor parte de la bendición. Así es. Pues esto no es precisamente como con el Eterno, pero sí era que la descendencia que iba a tener ellos era el que iba a recibir la bendición. Y si ese primer hijo era el que nacía, pues era el que él iba a recibir la bendición. Claro, esa era la astucia de la serpiente. Claro, entonces, y esto es importante que lo entendamos el concepto de la primogenitura, porque, por ejemplo, una de las responsabilidades que adquiría un primogénito era que sobre él pesaba el nombre de su padre. Es como, por ejemplo, Jacob no fue hijo de Abraham, él fue hijo de Isaac, pero Isaac fue hijo de Abraham. Sin embargo, a Jacob le decían hijo de Abraham. Era porque tanto Isaac como Jacob fueron tomados como primogénitos. Entonces, sobre ellos descansaba, digamos, todo lo que es la trayectoria y el nombre y de la estirpe, en este caso de la familia. Entonces, eso es lo que significa la primogenitura. Bien, entonces, volviendo al tema, eso quiere decir que hay partos en donde se pueden presentar dos padres al mismo tiempo como un proceso normal. O sea, ¿científicamente es posible que esto ocurra? La respuesta es que no solamente es posible, sino que científicamente ya se ha presentado, aunque no con mucha frecuencia, pero sí hay registros médicos de estos acontecimientos. Este acontecimiento médico se conoce como una superfecundación múltiple heteropaternal. Ese es el nombre que recibe este fenómeno. Y vamos a ver en qué consiste. Es la superfecundación heteropaternal. Heteropaternal significa más de un padre o muchos padres. Esto científicamente ha ocurrido y hay procedimientos y estudios médicos que lo comprueban. Básicamente es el embarazo de dos hombres distintos o de dos padres distintos, más bien, no, para aclarar el tema, porque el hombre no se embaraza, es el embarazo de dos padres distintos. Bueno, el término médico utilizado por estos casos es el de superfecundación heteropaternal, y como la palabra indica, se producen varias fecundaciones al mismo tiempo y de progenitores diferentes. Tal como nos señala la doctora Sofía Fournier, se trata de un caso extremadamente raro cuya incidencia es muy baja. De hecho, se estima que solo se produce en un caso de cada 13,000 fecundaciones. Aunque la incidencia es muy bajita, pero pues no significa que no se pueda dar. Es posible que se pueda dar, aunque pues requiere algunas condiciones especiales. Vamos a ver. Una vez fecundados, y si la vida sigue su curso, se desarrollarán dos hermanos que compartirán el mismo espacio en el mismo tiempo, pero dichos hermanos serán genéticamente distintos. Y esto es lo curioso de esto. De hecho, pues hay algo interesante, es que el Nahash puede ser que haya hecho alguna intervención genética realmente, o sea, más el simple hecho de tener una relación sexual, sino que haya hecho una intervención genética. Es correcto. Porque entendamos de que era un ser de que tenía conocimientos mucho más avanzados, y si lo analizamos con la historia y la arqueología de todas partes, hemos encontrado que esas intervenciones han sido parte de la historia humana de todos los tiempos. Claro. De hecho, por ejemplo, lo más parecido a esto que estamos presentando, lo presentan también los sumerios. En las tablillas de arcilla que se han encontrado de los sumerios, se narran acontecimientos muy parecidos a estos. Por ejemplo, ellos hablan de los Anunnaki, que los Anunnaki tenían la capacidad de poder desarrollar simiente, o sea, hijos. Ellos podían tener acceso o tenían la tecnología para hacer alteraciones genéticas sobre los humanos. Entonces, lo que estamos hablando no necesariamente
es difícil de entenderlo. Dice, incluso pueden ser de distinto sexo o raza. En definitiva, cada uno de los mellizos será un ser único y tendrá sus individualidades, añade la doctora Sofía Fournier. La doctora Sofía Fournier es una doctora genetista muy acreditada en Francia. Digamos que ella es la persona que hace, que más estudios tiene acerca de este acontecimiento. Bien, vamos a traer a colación el texto hebreo original y vamos a tratar de entenderlo. Entonces, aquí está en este cuadrito, en la parte izquierda, en la primera columna, está el número del Strong, que corresponde a cada palabra. Está la transliteración. Recordemos que una transliteración es la forma como nosotros leeríamos el hebreo. Viene el español y viene la morfología, o sea, qué tipo de palabra es, si eso es un pronombre, si es un verbo, si es así en adelante. Por ejemplo, lo que el texto dice acerca de eso es Beha Adam, Ya'ada Ed Haba, Ishto, Batahar, Bateled, Ed Kajin, Batomer, Kaniti, Ish, Ed Yahweh. ¿Qué quiere decir? Y el hombre conoció a Eva, su esposa, y ella, preñada, concibió a Caín y dijo, he adquirido un varón de Yahweh. Entonces, lo que estamos viendo es que ella, lo que estaba confesando es que había adquirido un varón que no era de Adán, que era del Elohim. Vamos a hablar un poco de etimología hebrea. En el Strong 7069 encontramos que la raíz del nombre Caín viene de una raíz primaria que se llama Caná. ¿Qué es Caná? Por extensión significa compra, implantar, adquirir un campo, comprar, comprador, compra, dueño, efectivamente ganar, poseer, posesión, recobrar, rescatar, venta. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que la raíz del nombre Caín o Caín quiere decir el adquirido. Esa es la como la respuesta más lógica que se puede interpretar del nombre de Caín. Ahora, el nombre Caín dice que es lo mismo que 7013, que el Strong 7013, que dice con la afinidad de 7069. Es un poquito enredadito, pero es fácil de entenderlo. Caín es el nombre del primer hijo, también da lugar al 118, que quiere decir de una tribu oriental. Claro, porque es que Caín también tuvo descendencia, que es lo que vamos a ver, y de allí vienen descendientes de Caín, perdón. Y estos canaínitas se conocieron como ceneos. Entonces, eso es importante que lo vayamos entendiendo, porque nos va dando luces acerca de por qué le fue dado el nombre de Caín y por qué le fue dado el nombre de Abel. Bien, ya estos personajes eran ya adultos, Caín y Abel ya eran mayores. Y entonces la palabra relata, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a esa ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras,
no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a tu puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bien, perdón. Muchas veces, pues, en el afán de adornar con palabras, esto que era muy común hacer en las traducciones y en adornar con palabras y con formas literarias, a veces terminan haciéndose traducciones que son difíciles de entender. Por ejemplo, yo creo que el tema de que Yahweh no ve con buenos ojos la ofrenda de Caín, y por esta razón decae su semblante, significa que le estaba haciendo lo que nosotros decimos acá, una mala cara. Él estaba malacaroso allí y se sentía incómodo porque él decía, ¿cómo es que a mí no me recibieron mi ofrenda y la de Abel sí? Lo que pasa es que esta versión de la Reina Valera no da muchas luces acerca de por qué el Eterno no recibió bien la ofrenda de Caín. Ahora, lo que dice en el verso 7, si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Actúa bien, porque de lo contrario, los actos malos que hagas son los que te van a condenar. O sea, el Eterno, aún sabiendo de que este hijo no era de su simiente, no era de su agrado, él aún así le estaba dando consejos y oportunidad para que él pudiera tener la misma oportunidad que tenía Abel. Porque si algo tiene el Eterno, es justicia. Con esta razón, yo quiero llevarlos a consultar otro libro, que es un libro que no forma parte de la Biblia porque no fue tomado como canon bíblico, y es el libro de Yazar o Jazer. Jazer significa el justo, y este libro no fue tomado, pero es un libro del que en la Biblia se hace referencia. Lo relata Josué y está también en Números, habla de que en Reyes también, que dice que las demás cosas no están escritos en el libro de Jazer el justo. Entonces, este libro tiene una ventaja, y es que es narrado en tiempos que corresponden a los tiempos de la Torá, y trae muchas más luces. Vamos a ver lo que dice el libro de Yacer con respecto a este capítulo, a esta parte que estamos viendo. Dice: y fue al término de unos pocos años que ellos trajeron una ofrenda aproximadora a Yahweh, y Caín trajo del fruto de la tierra, y Abel trajo de las primicias de su rebaño, de la grasa de ellos. Y el Todopoderoso se volvió y se inclinó a Abel y a su ofrenda, y un fuego descendió de Yahweh del cielo y la consumió. Y a Caín y a su ofrenda Yahweh no se volvió, y él no se inclinó a ella, porque él había traído de la fruta inferior de la tierra delante de Yahweh. Y Caín estaba celoso contra su hermano Abel por causa de esto, y buscó un pretexto para matarlo. Entonces, lo que estamos viendo es que este descendiente del Nahash tenía una envidia terrible y era una persona llena de conflictos internamente, aún sabiendo que fue por una decisión de él de llevar de lo inferior, o sea de lo que no era escogido, llevarle a Yahweh. Eso fue una decisión que él tomó, y es una mala decisión, y eso le causó unas consecuencias terribles, pero él se ensañó contra su hermano Abel. Entonces, esto va explicando la razón por la que Yahweh no recibió la ofrenda de Caín. Vamos a ver ahora cómo se entiende el homicidio de Abel. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
no hay más referencias y pues simplemente que es algo que deja mucho a la imaginación. Y Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esto es importante que lo recordemos porque aquí en esta versión de la Reina Valera dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Uno tendría a pensar, ¿cómo así? ¿Es que la sangre estaba hablando? No, esto tiene otra forma de poderse ver. Dice, ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahweh, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y esa era la preocupación que tenía Caín, porque él sabía que cualquiera le podía cobrar el acto que él había acabado de hacer. Sin embargo, aquí es donde por ejemplo, nosotros podemos desvirtuar muchas creencias falsas que nosotros teníamos. Porque, por ejemplo, si se supone bajo la forma religiosa que nos enseñaron, que solamente estaban Caín y Abel, y él acaba de matar a Abel, ¿por qué estaba preocupado de que cualquiera que lo viera lo iba a matar? Resulta ilógico, si no hay sino esos dos personajes. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, la religión ha pecado porque ha desconocido de que en realidad había otra descendencia preadámica que estaba ya en la tierra. Y estas personas eran hombres. Lo que pasa es que ellos no tenían conocimiento de Torah. Perdón, me gustaría hacer un aporte y es, pues uno en su pensamiento de pronto más facilista, uno podría decir, bueno, y entonces, pues si ese eterno, ese experimento primero salió como fallido, ese primer hombre, esta primer mujer ya fallaron, pues lo reemplazo y ya está, Sí, ¿cierto? claro. O sea, uno a veces en su de pronto manera infantil de pensar en estas cosas, pues uno empieza a menospreciar o a malinterpretar la palabra, interpretar al Eterno. Cuando el Eterno da algo, no se vuelve. No es hombre para equivocarse. Porque él, de hecho, todas esas cosas ya estaban bajo su gestión, ya estaban, digamos, como en un entendimiento. Lo que pasa es lo siguiente: cuando se escoge a Adán, igualmente se le da el libre albedrío, es decir, su libertad de decisión. Se da la libre decisión de que él pueda elegir qué camino tomar. Adán, quien ha sido instruido, pues ya fue un elegido. O sea, el Eterno no es de reemplazar ni de coger personas y luego desechar y ya está. No, o sea, pues si alguien está presentando, digamos, de pronto, por decirlo de alguna manera, está presentando algo que va en contra, pero el Eterno le dice, bueno, explíquese, muestre. Él no tiene el control, él ya sabe. Pero aún así, y de hecho lo hemos visto en todas las veces que los confronta, les pregunta, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás haciendo esto? Es una manera de decirles, explica tus acciones. Aunque él ya sabía lo que había hecho. Ya sabía lo que había hecho, exactamente. Y no es como que él lo hizo, entonces, pues ya, volvemos y volvemos a empezar. No, pues, déjalos que sigan, a ver. Claro. Que esta mirada es como lo que diría un maestro sabio, ¿no? Dice, bueno, si usted considera, pues, te doy la oportunidad, a ver, muestra. Y es una manera también de demostrar a todos quién tiene la verdad. Y la justicia. La justicia, exactamente. Siempre actúa en justicia. Bien, este texto, vamos a verlo cómo lo relata el libro de Jacer el Justo. Dice así:
Y un tiempo después, Caín y su hermano fueron un día al campo para hacer su trabajo. Y ellos, ambos, estaban en el campo. Caín labrando y arando su tierra, y Abel dando de comer a su rebaño. Y el rebaño pasó por esa parte que Caín había arado en la tierra, y profundamente enfureció a Caín por causa de esto. O sea, lo que nos está narrando este texto es que el lugar los hechos estaban ocurriendo en el mismo lugar. En una parte estaba Caín, estaba arando la tierra, y en un campo, digamos, contiguo estaba Abel haciendo pastar su rebaño. Pero las ovejas de Abel se pasaron para el terreno que estaba arando Caín, y eso enfureció a Caín. Vamos a ver cómo sigue el desenlace. Dice, y Caín se acercó a su hermano Abel en enojo, y él le dijo, ¿qué hay entre yo y tú, que tú vienes a hacer tu hogar y traes tu rebaño para darle de comer en mi tierra? O sea, Caín le estaba diciendo que las ovejas que pastoreaba Abel se estaban comiendo la hierba del campo de él. Y Abel respondió a su hermano Caín y le dijo, ¿qué hay entre yo y tú, que tú comes la carne de mi rebaño y te vistes con su lana? Y ahora, por lo tanto, quítate la lana de mis ovejas con la que te has vestido, y recompénsame por su fruto y carne que te has comido, y cuando hayas hecho esto, yo me iré de tu tierra como tú has dicho. En realidad, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que encima de que Caín, digamos arbitrariamente, había matado ovejas del rebaño de Abel, se había comido sus carnes y con eso se había vestido, y no le había compensado por eso, encima de eso estaba molesto por las ovejas. Claro. Allí podemos ver pues de la forma, de la calidad de persona que era Caín. Y Caín le dijo a su hermano Abel, ciertamente yo te mataré este día. ¿Quién requerirá tu sangre de mí? O sea, si yo te mato, ¿quién se va a dar cuenta? La respuesta que le da Abel. Y Abel respondió a Caín diciendo, ciertamente el Todopoderoso que nos ha hecho en la tierra, él vengará mi causa, y él requerirá mi sangre de ti si tú me matas, pues Yahweh es el juez y árbitro, y él es quien devolverá al hombre de su acuerdo a su mal, y el hombre perverso de acuerdo a su perversidad que él haga sobre la tierra. Ahora, si tú me matas aquí, ciertamente el Todopoderoso conoce tus pensamientos secretos, y él te juzgará por el mal que me has declarado este día. Y cuando Caín oyó las palabras cuales Abel, su hermano, había hablado, he aquí que la furia de Caín fue rebullida contra su hermano Abel por declarar esta cosa. Y Caín se apresuró y se levantó y tomó la parte de hierro de su instrumento de arar, con la cual de repente golpeó a su hermano y lo mató. Y Caín derramó la sangre de su hermano Abel sobre la tierra, y la sangre de Abel corrió por sobre la tierra delante del rebaño. Y después de esto, Caín se arrepintió de haber matado a su hermano, y estaba tristemente agravado, y lloró sobre él, y lo desconcertó extremadamente. Hay algo que yo quería, pues como que consideráramos, ¿no? De lo siguiente, ¿por qué una historia de pronto que se remonta de tanto tiempo, que a veces uno dice, pero los protagonistas no pasan de 5 personajes, cómo es que tiene tanta repercusión, ¿no? Y hay que entender algo, y es lo siguiente: nosotros a veces vemos las cosas muy desde el punto de vista de nuestra era o de nuestro momento. Lo que pasa es que en ese entonces, empezando por el hecho de que no habían tantas personas como hoy en día,
Si hace 200 años no pasaba la población mundial de 1.000 millones de personas, hoy en día tenemos 8.000 millones de personas. En este punto de la historia no pasarán de las comunidades de 20 personas. Así es. No pasarán. No había sobrepoblación como la que hay ahora. Exactamente. Entonces, todas estas situaciones que se presentaban realmente formaban discusiones que se iban a fomentar generacionalmente, ¿ya? Esto es algo que lo encontramos en toda la historia de toda la humanidad y en todos los tiempos. Inclusive, si nos vamos, por ejemplo, a cosas muy pequeñas. Vamos a poner un ejemplo. De pronto un ejemplo un poco turbio, ¿no? Pero por ejemplo aquí en Colombia a veces se presentan conflictos entre pandillas, pero a veces esos conflictos entre pandillas resulta que fue porque una persona se discutió con otra. Pero la familia de ellos, pues entonces se armaron bandos, los otros armaron otro bando, y luego generación tras generación, y acumulando grupos se formaron bandas, y se formó un problema mucho más grande. Este es un ejemplo de pronto pequeño y algo como homólogo, pero es más o menos para que las personas puedan entender cómo una situación que se presentó entre tal vez poquitos personajes tiene tanta influencia hoy en día, porque es que lo que ustedes siempre dicen, los linajes, los simientes que provienen de aquí son los que vamos a cargar por toda la historia. Perpetúan esas cosas. Sí, es correcto. Y entonces lo que vemos aquí es que Caín se levantó y cavó un hueco en el campo donde puso el cuerpo de su hermano y volvió el polvo sobre él. Por eso es que cuando en la Reina Valera dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, es lo que estaba hablando, es que Caín escondió el cadáver de Abel pensando tal vez que el Eterno no se iba a dar cuenta. Pero pues... De hecho, eso nos muestra un poco el hecho de que tal vez el carácter de Caín, ¿no? La personalidad de hecho, incluso claro, por qué él presentó una ofrenda tan pobre, ¿no? Porque él no tenía tanto valor o tanto respeto por las cosas del Eterno. Claro. Y eso viene con la genética de la que él venía. Uh-huh. La genética de él era de un opositor. Precisamente por eso él estaba en contra de todo lo que el Eterno decía o trataba de hacer. Bien, entonces dice, y Yahweh sabía lo que Caín había hecho a su hermano, y Yahweh se le apareció a Caín y dijo él, ¿dónde está Abel, tu hermano, que estaba contigo? Y Caín disimuló y dijo, yo no sé, yo no soy el cuidador de mi hermano. Y Yahweh le dijo a él, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra donde lo has matado. ¿Por qué has matado a tu hermano? Porque has matado a tu hermano y has disimulado delante de mí y te imaginaste en tu corazón que yo no vi ni sabía todas tus acciones. Pero tú hiciste esta cosa y mataste a tu hermano con picardía y porque él te habló rectamente. Y ahora, por lo tanto, maldito serás desde la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano y de donde tú lo enterraste. Ahí me gustaría hacer un aporte y es el tema de la justicia, ¿no? Un tema muy importante es el hecho de decir, cuando una persona comete un error, es juzgado, ¿cierto? Así es. Pero si no lo ha cometido, no tiene por qué ser juzgado. Uno podría hablar de la prevención y decir, bueno, pero el Eterno pudo haber prevenido esa situación. Y hablo, no sé, puesto distantes o alguna situación semejante, ¿no? Claro. Sin embargo, no es así como funciona la justicia. Y en ningún momento funciona así, porque si tú no has cometido ninguna equivocación, ningún delito, pues nadie tiene por qué juzgarte ni apartarte, porque de hecho delante de las demás personas pues se va a ver. No es correcto. Claro. Aunque, bueno, ahí hay que hacer una aclaración y es que, digamos, en la aplicación de la justicia del Eterno, él hacía estas diferenciaciones. Si por error una persona causare daño a otra
y no tuviera intención de hacerle daño, esa persona tiene que restituir a la persona que recibió el daño, pero no va a ser sentenciado, lo que tú decías. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es porque, como dice aquí, mataste a tu hermano con picardía, que eso es lo que le da lo que se llama ahora en el canon jurídico, que dice que es con alevosía, y se toma como concurso de otros delitos. Entonces, o sea, ya la intención de Caín de matarlo ya de por sí era mala, pero aparte de eso lo mató, lo enterró y se hizo como si no hubiera pasado nada. Esa es la parte que el Eterno le confrontaba y la que le decía que no era correcto. Le dice, dice, maldito serás desde la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano y de donde tú lo enterraste. Y será cuando la ares, ya no te dará más su vigor como al principio, porque sus espinos y cardos de la tierra producirá, y tú te estarás moviendo y vagando por la tierra hasta el día de tu muerte. Y en este momento Caín salió de la presencia de Yahweh, del lugar donde él estaba, y él se fue moviendo y vagando hacia el este del Edén, y todo lo que le pertenecía a él. Ahora viene una parte importante, o sea, ya Caín fue destituido y él fue desterrado. Cuando él es desterrado, él se va al oriente de donde estaba, del huerto del Edén. O sea, muy presumiblemente estamos hablando de que él tomó posesión de todo lo que son las tierras de Irán, de Afganistán, de Pakistán, de China, de India, y eso explicaría por qué en esas culturas se hace tanta reverencia a la serpiente, y por qué en esas culturas es donde más se da el culto a las serpientes. En la gráfica que estamos viendo de la simiente de Caín, en esa diapositiva, vemos a Caín como el fundador de las religiones. Prácticamente Caín es quien le da origen a todas las religiones, porque de ahí vienen los sumerios y los egipcios. O sea, lo que estamos presenciando aquí es precisamente el origen de todo lo que se opone al plan del Eterno. Todo eso es una simiente, y toda esa es la simiente del Nahash. Dice, salió pues Caín de delante de Yahweh y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Aquí hay que hacer una aclaración, que este Enoc que estamos viendo no es el otro Enoc de la Biblia, porque el otro Enoc era descendiente de Set, el otro hijo de Adán. Este Enoc es hijo de Caín. Perdón, yo quisiera, bueno, yo sé que ahí en el transcurso de la narrativa pues nos va a contar mejor, ampliar el tema, pero cuando usted dice, por ejemplo, el tema de la religión, de los sumerios, de los griegos, de todas estas culturas, pues recordemos que desde el principio no está la religión como la conocemos hoy en día, sino empiezan es como con estas cultos a seres o a dioses, ¿no? Correcto. Eso es como lo que realmente se está tratando de explicar, el culto a otros seres diferentes al Eterno. Claro. Ahí, de hecho, la narración pues, nos va a explicar muy bien qué fue lo que pasó allí, ¿no? Es correcto. Dice, y a Enoc le nació Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Como estamos viendo, todos estos son descendientes de Caín. Estos no son descendientes o sea, más adelante vamos a ver la otra descendencia del otro hijo que le fue repuesto a Adán y Eva. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio luz a Jabal,
el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Qué estamos viendo? Este es un personaje ganadero. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y aquí viene precisamente el tema de ir entendiendo. ¿Cómo así de los que tocan arpa y flauta? Si es que hasta ese momento, digamos, esas culturas o esas habilidades no se habían desarrollado. ¿Quién las desarrolló? ¿De dónde las obtuvieron? Entonces vamos a darnos cuenta que esas actitudes, esas habilidades y esas destrezas fueron comenzando a adquirirse de seres caídos. Vamos a ver la siguiente parte. Dice, y Sila también dio luz a Tubal Caín. Y este personaje sí es clave en todos los acontecimientos que vamos a ver en adelante. Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, de estas hay muchas cosas que podemos destacar, pero para la intención que nos ocupa en este momento, lo que vamos a destacar es que de aquí hay un personaje que se llama Tubal Caín. Y este Tubal Caín es un personaje clave en los acontecimientos que se van a desarrollar de ahí en adelante, porque este artífice de toda obra de bronce y de hierro fue el que comenzó a proveer armas a todos los pueblos para que se armasen y comenzaran a matarse de unos a otros. O sea, a partir de este momento comienzan a haber guerras y confrontaciones entre todos los asentamientos de hombres naturales y de la descendencia de Adán. Entonces, este personaje, ¿de dónde recibe ese conocimiento para poder tratar el bronce y el hierro? Por sí solo no pudo haberle venido. Esto no le bajó de los cabellos a Tubal Caín. Esto fue una enseñanza que él adquirió de su contacto con entidades entidades que no eran las del Eterno. Por su parte, vamos a ver la descendencia de Set. A la muerte de Abel, vamos a ver que Adán y Eva recibieron la bendición de otro hijo. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Yahweh dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, el nombre Set quiere decir restitución. Entonces, yo quiero seguir haciendo énfasis sobre esta situación porque es que yo quiero resaltar que no es correcto que los nombres bíblicos que tienen una razón de ser y traen una sabiduría encriptada no se pueden traducir. O sea, yo no podría decir que Yeshua es Jesús porque Jesús es un personaje, es un nombre griego. O sea, yo no podría decir que Dios es Jehová porque ni es Dios ni es Jehová, Él es Yahweh. Entonces, estas cosas es necesario que las podamos comenzar a entender porque es que aquí está el origen de la información correcta. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. ¿Qué significa eso? Que a partir de este momento toda la creación, o sea, todos los hombres que habían en la tierra, tanto de la descendencia de hombres naturales como de la descendencia de Abel, comenzaron ellos a recibir instrucción y comenzaron a conocer el nombre de Yahweh y a invocar el nombre de Yahweh. Y ese era el plan original que tenía el Eterno. Yo creo que, eso es todo lo que tenía para presentarles. En la próxima sesión
vamos a ver algo mucho más, no, mucho más importante, no, algo más impactante, porque vamos a ver el origen de los Nefilim, de los ángeles caídos, o sea, hay temas bien polémicos, bien candentes, y la idea es que los podamos entender de la mejor manera. Entonces, sin ser más, pues un agradecimiento a todos y extenderles la invitación para que nos acompañen el próximo sábado.